Dios les bendiga y sigámonos gozando. El Señor les guarde a todos y les bendiga. Es un placer para mí estar acá con ustedes. La última vez que vine aquí también fui a predicar y la iglesia no estaba de esta manera. Primero, no había tanta cantidad de personas y damos gracias a Dios porque la obra la está haciendo el Señor. Lo otro, que también el templo está muy bonito, les felicito. Tiene muy bonito el templo, los colores y todo que han elegido están bellos. Así que doy gracias a Dios porque la obra de Cristo sigue adelante en esta iglesia también. Que Dios les bendiga a todos, nuestro deseo. Mi nombre es Abdiel, como decía Ana, y es un privilegio para mí poder presentar la palabra de Dios. Aquí tengo conmigo a mi esposa, Mayrim. Ambos servimos ahí en Roosevelt, bien cerca de acá, y damos gloria al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir la palabra aquí hoy. Es a veces difícil cuando uno tiene que predicar, hacerlo, principalmente cuando tiene que predicar en un día como hoy, que es el Día del Pastor, donde estamos celebrando el Día del Pastor. Y es difícil porque nosotros como predicadores tenemos que cuidarnos de una cosa muy importante, y es nunca darle la gloria al hombre, sino la gloria a Dios. Entonces, estuve buscando de qué predicar y de qué hablar, y finalmente me decidí por hacerlo de un pasaje que puede hablar tanto a la congregación como al pastor. Así que yo quiero que los que tienen Biblias vayan conmigo ahí a 1 de Timoteo capítulo 6. Es una carta del apóstol Pablo. 1 de Timoteo capítulo 6. Si ustedes gustan ponerse de pie para leer la palabra, lo pueden hacer. 1 de Timoteo capítulo 6, y estaremos predicando en este día del versículo 11 hasta el 16. Dice la palabra: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, gracias por este día en que nos permites nuevamente exponer tu palabra. Yo te pido solamente dos cosas, basados en una sola persona: que el Espíritu Santo, el Consolador que está en medio nuestro, me use a mí en mi incapacidad, en mis imperfecciones, en mis debilidades, para dar gloria a tu nombre. Y la segunda petición es que el mismo Espíritu Santo toque cada corazón de acuerdo a su necesidad en este día, y que la obra que necesita sea hecha en su corazón. Y lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En los Juegos Olímpicos de 1968
celebrados en México, un maratonista llamado John Stephen Adguari, él sufrió una lesión durante la carrera que lo dejó muy atrás. Muchas personas en su lugar habrían abandonado. Ya muchas de las carreras del maratón habían sido incluso ganadas, pero Adguari decidió seguir, cojeando, con el cuerpo todo golpeado, pero él llegó a la meta. Muy lejos, por supuesto, del primer lugar, pero terminó la carrera. Cuando le preguntaron después por qué fue que siguió, aún sabiendo que él no iba a ganar, él dijo esta frase: mi país no mandó un corredor para que regresara a la mitad de la carrera, lo envió a terminar. Y esta historia real tiene algo similar a lo que Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Otros pueden caer, otros pueden rendirse, otros pueden desviarse, dice él, pero tú, como hombre de Dios, debes terminar, debes correr la carrera hasta el fin, siendo fiel hasta la aparición de Jesucristo. Y mis hermanos, la vida cristiana es muy similar. No se trata únicamente de comenzar en la fe, sino de perseverar hasta el fin. Y en este pasaje, el apóstol Pablo llama a Timoteo, y por extensión nos llama a cada uno de nosotros, a vivir como verdaderos hombres y mujeres de Dios, corriendo fielmente la carrera, peleando la buena batalla, guardando el evangelio y sobre todas las cosas adorando al soberano. Ahora bien, es importante entender que la primera carta a Timoteo fue escrita, y esto es la parte importante, esa carta fue escrita con el propósito de que la iglesia supiera cómo debe conducirse. Ese es el objetivo de la carta primera de Timoteo. Cuando ustedes ven el capítulo 3, versículo 15, dice Pablo: esto te escribo, el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, dice a él, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De manera que ese es el propósito de la carta. Timoteo estaba en Éfeso, que era una ciudad idólatra, era una ciudad corrupta. Los falsos maestros allí buscaban ganancias deshonestas. Pastores que estaban buscando ganancias deshonestas, torcían la doctrina y amaban sobre todas las cosas un Dios. Pero no era el Dios de nosotros, el Dios dinero. Y contra ese telón oscuro que había allí en Éfeso, brilla un contraste. Porque Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios. De ahí el título que ha escogido para la predicación. El pero que define al hombre de Dios. Así que en el contexto inmediato de este pasaje, Pablo denuncia a falsos maestros por lo menos por tres cosas fundamentales. Él dice que eran maestros que tenían mucho orgullo doctrinal. No sé si ustedes los conocen en la actualidad. Tenían mucho orgullo de la doctrina que predicaban. Eran maestros que además, dice él en el versículo 4, provocaban contiendas. Y eran maestros que consideraban la piedad como fuente de ganancia material. Por tanto, amaban el dinero y terminaban, dice Pablo en el versículo 10, terminaban cayendo en ruina y destrucción. Ese es el contexto. Pero entonces en ese contexto de falsos maestros, de falsos predicadores, de falsos pastores, viene un pero en el versículo 11 que lo cambia todo. Dice: mas tú, o lo que es lo mismo, pero tú, oh hombre de Dios. En otras palabras, es como si Pablo dijera: ellos viven así, pero tú no puedes darte ese lujo, porque tú eres un hombre de Dios. Vamos a ver entonces en primer lugar la identidad marcada por el pero. La identidad marcada por el pero, versículo 11. Y en este punto me gustaría hacer fuerza en por lo menos dos cosas fundamentales. Lo primero es el contraste radical que hay aquí.
Vean que el versículo comienza con un pequeño adverbio, ¿verdad? Que en español se llama así, un adverbio. Y es más. Aunque parece pequeño ese adverbio, es, hermanos, de enorme importancia. De enorme importancia. Ese más o ese pero, que es lo mismo, establece la diferencia precisamente en el pasaje entre los falsos maestros y Timoteo. Así que ese pero tan sencillo marca de alguna manera la línea divisoria entre la vida de los que se pierden y la vida de los que pertenecen al Señor. Tú, Timoteo, dice Pablo, no eres como ellos. Tu identidad es distinta. Ese pero establece entonces un contraste totalmente absoluto. Los falsos maestros descritos por Pablo en los versículos del 3 al 10 son orgullosos, son pendencieros, pero tú, Timoteo, eres diferente. Ellos son hombres de dinero, pero tú eres un hombre de Dios. Ellos buscan su propia gloria, pero tú debes vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, este pero también se aplica a nosotros hoy. El mundo puede vivir en orgullo, el mundo puede vivir en avaricia, el mundo puede vivir en constante pecado, pero nosotros como hijos de Dios no podemos vivir igual. Nuestra identidad en Cristo nos exige vivir una vida distinta. Ahora, el título que da Pablo a Timoteo es sumamente importante porque define la identidad de Timoteo. Es decir, ¿quién es él? ¿Quién tú eres, Timoteo? Y eso nos lleva a lo segundo importante que me gustaría señalar en este punto. Y es la identidad definida, marcada. ¿Quién eres tú? Vean la expresión hombre de Dios, mas tú hombre de Dios. Esa expresión, hermanos, aparece en el Antiguo Testamento para referirse específicamente a los profetas. Por ejemplo, a Moisés, a Samuel, a Elías, a Eliseo. No era, por supuesto, un título cualquiera. Era una designación solemne. Así que Pablo toma ese título dado en el Antiguo Testamento para los profetas y se lo da a Timoteo, recordándole qué cosa, que él no se pertenece a sí mismo, sino que él es propiedad de Dios, por tanto vocero de Dios. Dice un comentarista, cuando Pablo llama a Timoteo hombre de Dios, no es para exaltarlo, sino para recordarle que él no se pertenece a sí mismo y que se está consagrando completamente a Dios. Y él dice más todavía, el pastor que se llama hombre de Dios debe reflejarlo en vida y en doctrina. Querido hermano, tu identidad como cristiano, como cristiana, no depende de tu trabajo, no depende de tu estatus social, ni siquiera de tus posesiones, ni de a quién tú, sino más bien de a quién tú perteneces. Si tú eres de Cristo, entonces tú eres un hombre o una mujer de Dios. Esa es tu identidad. Ahora, el mundo, por su parte, puede vivir en orgullo, puede vivir en avaricia, pero tú, hijo, hija de Dios, debes vivir distinto. Y si sabes quién eres, entonces debes actuar en consecuencia a lo que tú eres. Huir de lo que te destruye. Presten atención. Huir de aquello que te destruye. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El pero constante, que es la huida del pecado. Un pero que es constante en la vida del cristiano, la huida del pecado. Dice Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, dice ahora, huye de estas cosas. Y aquí el verbo griego que se usa, no lo voy ni a mencionar, pero significa literalmente huir constantemente. El verbo huye está en presente imperativo. Significa continúa huyendo, sigue huyendo. No es un escape entonces momentáneo de un momento determinado, sino un estilo de vida continuo. Un estilo de vida continuo. ¿De qué debía huir Timoteo? Bueno, ustedes vieron el contexto. Debía huir del orgullo doctrinal, de las contiendas necias que habían, de la avaricia, del amor al dinero. Esas cosas eran mortales para la vida cristiana y ministerial. Los demás pueden vivir atrapados por la avaricia, pero
Recuérdense que ese es el título, ¿verdad? Pero tú corre en una dirección contraria. Los demás pueden entretenerse, ser entretenidos con la tentación. Pero tú huye como José huyó en Génesis 39:12. Cuando la esposa de Potifar lo tentó, él no se quedó negociando. Y eso es exactamente lo que Pablo pide aquí. Dice otro comentarista, más vale huir de la tentación que quedarse a dialogar con ella. Cristiano que me escuchas, no te creas fuerte en tu propia fuerza, porque el único que nos fortalece tiene un nombre y se llama Jehová. Él es nuestra fuerza. Cuando podemos huir, dale gracias a Dios porque pudiste huir. No te sientas como cobarde, al contrario, siéntete como valiente porque puedes huir de ciertas cosas. Amado hermano, hay pecados que se vencen luchando ciertamente, pero hay otros que se vencen huyendo. No juegues con lo que te puede destruir tu alma. La santidad, amado hermano, comienza con el reconocimiento de aquello que debemos nosotros como cristianos evitar. Esto no me conviene, tengo que evitarlo, tengo que huir de esto. Y ahí comienza la santidad de nuestras vidas. Ahora debemos aclarar algo. La vida cristiana no es solamente evitar aquellas cosas que son malas, sino también perseguir el bien. ¿Cómo podemos ejemplificar esto para que lo puedan entender? Imagínense una gráfica, yo no sé si recuerdan los que han estado en la escuela o todavía están los más jóvenes acá, pero las gráficas definen una cosa. Ustedes saben que las gráficas se dividen al centro por el punto cero, ¿verdad que sí? Se dividen el centro por el punto cero. Del cero hacia la izquierda son los números negativos. Del cero hacia la derecha son los números positivos. Bueno, lo que estamos hablando es que como cristianos, cuando nosotros decidimos no voy a tomar más, porque es algo que daña mi corazón, es algo que daña mi relación con Dios, llegamos con esa decisión al punto cero. ¿De verdad, pastor? Sí, ahí estamos en el punto cero. ¿Sabes cuándo tú cambias la gráfica a lo positivo? Cuando además de decidir no tomar, decides predicar el evangelio a aquellos que están tomando. Cuando además decides no participar con aquellos que hacen las cosas que no deberías hacer, ahí estás sumando a los números positivos. Entonces la vida cristiana no es solamente evitar el mal, sino también perseguir el bien. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que yo he titulado los peros en la búsqueda de la virtud, de las cosas que son santas. Dice Pablo, y sigue. Yo quiero ver la iglesia, lo tienen por acá, ¿verdad? Qué bueno que lo tienen aquí en las pantallas. Hago esta pausa un momentico para aclarar algo. Me gusta que cuando predico, los hermanos estén pendientes que lo que estoy predicando está en la palabra de Dios. No sé si se le ha predicado alguna vez, yo creo que Juan debe haber predicado de eso. Pero cuando el apóstol Pablo salió en un momento determinado en su gira, él le predicó a los hermanos de Macedonia y ellos recibieron la palabra. Pero cuando tuvo que huir de Macedonia, llegó hasta una ciudad que se llama Berea. Y cuando llegó allí a Berea, Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, aclara, los bereanos, ellos agarraban la escritura y veían a ver si lo que Pablo estaba diciendo iba correspondiendo con lo que la escritura dice. Amada iglesia, cuando un predicador está predicando, sea quien sea, tenga el renombre que tenga, cerciórese que lo que está diciendo está en la escritura. Seguimos. Los peros en la búsqueda de la virtud. Dice Pablo, y sigue. Vean, deja de hacer estas cosas, eso es lo negativo que debes dejar para que llegues al punto cero. Ahora dice lo que tienes que hacer para que sumes. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el verbo seguir aquí en el griego también es correr intensamente tras un objetivo. Significa correr tras algo con esfuerzo. No es correr por correr, es como un atleta en competencia que está aspirando a llegar al premio. Pablo enumera
aquí 6 virtudes que marcan al hombre de Dios. Por supuesto, cada una de ellas en contraste con el mundo. Vean que lo que Pablo está estableciendo todo el tiempo en el pasaje es un contraste. Los demás hacen esto y aquello y lo otro, pero tú lo que debes seguir es esto, esto y esto y esto. Vamos a ver qué cosas son. Rapidito. Justicia. Tú sigue la justicia. Y la justicia aquí, en base por supuesto al contexto, se refiere a la rectitud en la vida diaria, en el trato justo hacia los demás. Los demás, dice Pablo, pueden actuar injustamente. Los demás pueden estar predicando el evangelio con el objetivo de engañar y de aprovecharse, pero tú sé íntegro. Que tus relaciones reflejen una sola cosa, la justicia de Cristo. Piedad. Y la piedad es definida como una devoción genuina a Dios. Los demás pueden tener una religiosidad superficial, una apariencia vacía, pero tú cultivas una devoción genuina hacia Dios. Los demás pueden solamente tener la iglesia como un club social. Venir aquí solamente los domingos para quedar bien con el pastor. O porque qué bien me siento entre los hermanos. Pero tú cultivas una devoción diaria con Dios. Marca la diferencia con el resto de los creyentes. Fe. Y en el contexto, hermanos, en el contexto de la persecución que enfrentaba la iglesia en Éfeso, esa fe que está hablando Pablo aquí se traduce como confianza firme en medio de las pruebas. Confianza firme en medio de las pruebas. Los demás pueden confiar en el dinero, dice Pablo. Los demás pueden confiar en las conexiones que tienen, en el poder. Pero tú solamente confía en Cristo, aún en medio de las pruebas. Y vuelvo a hacer otra pausa. Siempre me gusta hacer las pausas. Es lamentable lo que se está oyendo hoy en día. En redes sociales, en iglesias, donde quiera. Donde hay personas que frente a una enfermedad que están atravesando, y si alguno está en ese caso me perdona, pero le tengo que hablar en el nombre del Señor, de lo que dice la palabra. Están atravesando una enfermedad y oyes palabras como esta. Eso no lo recibo. Eso no lo recibo. Dicho en boca de un cristiano. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Pregunta Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Estaremos contentos como cristianos cuando todo va bien y cuando llega el mal entonces estaremos, no lo recibo, no lo... Hermano, esa no es tu función. Cuando Dios incluso manda una enfermedad para tu vida, si amas a Dios es para tu bien. Así que en medio de la enfermedad da gloria a Dios. Ese es el tipo de fe que Pablo llama a despertar a los cristianos aquí, aún en medio de las pruebas. Y vuelvo a hacer otra pausa. Aún en medio de las pruebas. Hoy tenemos la posibilidad todavía de estar en templos como este, con aire acondicionado, con todo confort, con toda comodidad. Pero hermano mío, no lo voy a decir porque yo no soy profeta. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios aclara que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y que no todo el tiempo va a ser en confort. Puede llegar el momento donde la iglesia sea perseguida. Y es ahí donde tu fe va a ser probada. Donde vas a saber si tú venías solamente porque era un lugar acogedor, donde preparamos de vez en cuando un convivio como este para tener un tiempo de compartir, donde qué bien me siento con los hermanos, allí nadie toma, allí todo lo que se siente es un ambiente agradable, la música es especial, qué bueno que puedo cantar y alabar a Dios. O tú eres un verdadero creyente que adora a Dios en espíritu y en verdad, a pesar del lugar donde te encuentres. Dice Pablo, amor. Y el verbo que se usa aquí es importante. Para definir amor en la Biblia hay varios verbos, pero el que usa Pablo aquí es ágape, de manera que hace referencia a la entrega sacrificial a Dios y hacia el prójimo. De alguna manera lo que Pablo está diciendo a Timoteo, los demás pueden vivir en egoísmo, los demás pueden vivir en manipulación, pero tú amas sacrificialmente mostrando el amor a Cristo a través de tu entrega a los demás.
Dijo Martín Lutero, y de paso estamos en el mes de la Reforma, ¿verdad que lo recuerdan? Sí, qué bueno, ¿verdad, pastor? Dijo Martín Lutero, la fe verdadera jamás está sola, siempre corre acompañada del amor. Pero sigue diciendo él, paciencia. Y aquí hace referencia a la resistencia bajo la presión de la dificultad. La paciencia es resistencia bajo la presión de la dificultad. En otras palabras, los demás, Timoteo, pueden desesperarse, pueden abandonar ante la prueba, pero tú perseveras resistiendo como un soldado fiel hasta el final. Y termina Pablo diciéndole mansedumbre. Frente a la soberbia de los falsos maestros que había en la época, el contraste aquí es permanecer en humildad frente a la provocación. Es tal como dijera Pedro en un momento determinado. Dijo Pedro, sino santificad a Dios en vuestros corazones, y dice Pedro, que es la parte que me interesa recalcar, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y vean que usa la palabra mansedumbre también. ¿Qué significa eso? Que los demás pueden responder en un momento determinado cuando están en su trabajo, cuando están en sus escuelas, frente a un grupo quizás el no más adecuado. Los demás pueden responder con ira, con venganza, con orgullo. Pero dice Pablo, pero tú, vean que ahí está siempre el pero tú responde con mansedumbre, reflejando a través de la mansedumbre la humildad de Cristo Jesús. Amados hermanos, el contraste es claro. El mundo corre tras placeres, tras ganancias, pero tú corre tras las virtudes que exaltan a Cristo Jesús nuestro Señor. No basta con huir del pecado, te lleva hasta el punto cero. Tienes que perseguir aquellas cosas que te llevan a vivir persiguiendo la santidad. El cristiano no es definido solamente por lo que deja atrás, sino por aquello que sigue persiguiendo apasionadamente. Bueno, yo recalco siempre mientras predico que la vida cristiana es una vida continua de fe y arrepentimiento. Hay cristianos que dicen, bueno, eso fue el día que me convertí. Arrepentimiento y fe. No, la vida cristiana es de continua fe y arrepentimiento, porque todos los días de alguna manera, con palabras, con acciones, con pensamientos, ofendemos a nuestro Dios. Y todos los días tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que si confesamos nuestros pecados, y eso es categórico, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dé gloria a Dios por eso. Y con decir esto de que el cristiano debe perseguir apasionadamente, ¿yo estoy acaso hablando de que esta carrera es una carrera fácil? Pregunto. Y definitivamente, como hacen algunos, definitivamente es un no, no es una carrera fácil. Esta vida de huir de algunas cosas y perseguir otras no es nada fácil. Esta carrera no es fácil. Pablo, hermanos, por eso que él habla de esto como una batalla. Como una batalla. Y eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado. El pero en la batalla de la fe. El pero en la batalla de la fe. Continúa Pablo diciendo, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Y la palabra griega, recuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la mayoría, todo el tiempo, casi todo el tiempo, excepto algunas palabras en arameo. Pero la palabra griega para definir aquí pelea es la palabra agonizau. Ustedes les recuerdan esa palabra, algo en español, ¿verdad? De donde viene nuestra palabra agonizar. De manera, escuchen esto, de manera que la pelea a la que Pablo se refiere aquí es una lucha intensa donde terminas, cristiano, escúchame esto, donde terminas muchas veces agonizando, tanto como soldado o como atleta, pero terminas agonizando. Ahora, el adjetivo que usa Pablo aquí todavía a mí me llamó mucho más la atención, porque Pablo dice,
No solo que pelees, pero ahora dice una definición, dice la buena batalla. Una pelea que te lleva a agonizar y dice buena batalla. La pregunta que algunos se harán en la mente es cómo una pelea que te lleva a la agonía puede terminar siendo una buena batalla. Bueno, hermano, la batalla es buena porque la causa detrás de la batalla es justa. Defender la verdad de Cristo. No hay nada mejor que eso. Pablo nos dice, vean que Pablo nos dice, pelea la batalla de la reputación para que tu nombre te mantenga. Pelea la batalla de la reputación o pelea la batalla del dinero como estaban haciendo algunos. Sino pelea la buena batalla de la fe. Es buena porque defiende la verdad del Evangelio y el Evangelio sigue siendo en el siglo XXI poder de Dios para salvación. Casi nunca tomo agua mientras predico, pero tengo que hacerlo hoy. Los demás entonces, dice Pablo, pueden estar peleando batallas sin sentido. Los demás pueden estar, como algunos cristianos al día de hoy, peleando batallas políticas, batallas otros carnales o incluso mundanas. Pero tú, pelea la buena batalla de la fe. Los demás pueden pelear o vivir solamente para aquello que es terrenal. Pero tú echa mano, dice Pablo, de la vida eterna. Vívela. En otras palabras, vívela ya. Esa vida eterna, vívela ya en el presente, en el ahora. Echa mano de la vida eterna. Y preguntamos, ¿significa esto que Timoteo aún no la tenía? Por supuesto que no. Lo que está diciendo Pablo es que debía apropiarse de las realidades de la vida eterna ya ahora en el presente. Es lo que está diciendo Pablo. Agarra aquellas cosas que ya tienes. Dice un comentarista, el cristiano pelea no para ganar la vida eterna, sino porque ya la posee en Cristo. Esa vida nos ha sido dada en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y por si acaso se me queda algo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amado hermano, la vida cristiana, la fe cristiana no es un paseo, es un combate. No hay espectadores porque todos, por eso este mensaje no es solamente para el pastor, todos somos de alguna manera soldados llamados a luchar. Y si eres de Cristo, tú estás en esa batalla. Esta predicación es para ti. Y es precisamente en medio de esa batalla que Pablo le recuerda a Timoteo su deber, en medio de la batalla, su deber de guardar fielmente el Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro quinto encabezado. Y vean que vamos siguiendo el orden que Pablo va dando para no irnos del lugar. Los peros en la fidelidad al mandato. Dice Pablo, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, que Pablo aquí eleva el tono a un nivel mucho más solemne. Este encargo que Pablo le está dando a Timoteo lo da en presencia, dice él, de Dios, quien es el dador de la vida, y dice, y de Jesucristo, que confesó la verdad delante de Poncio Pilato. De manera que así como Cristo fue fiel bajo la presión en la que se encontraba, Timoteo debía ser fiel en guardar el Evangelio. Esta es la idea. ¿Cuál era el mandato solemne dado delante de Dios y del Padre, de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo? Dice él, que guardes el mandamiento.
para aterrizarlo, es como que Pablo está diciendo, tengo 2 testigos que voy a poner delante de ti para hacerte la petición que te voy a hacer. Voy a poner a Dios, que es el dador de la vida, y a Jesucristo, que fue fiel bajo presión, para decirte lo que te voy a decir. Guarda el mandamiento. Te lo pido delante de ellos como testigos. El mandamiento se refiere, por supuesto, al depósito del Evangelio, no a una regla aislada. Y él debía guardarlo, dice Pablo, sin mancha ni reprensión. ¿Qué significa eso? Sin que hubiera contaminación doctrinal y además de eso con integridad de vida. Y lo otro más importante es hasta cuándo debía hacerlo. Dice Pablo, guárdalo hasta la aparición de Cristo, refiriéndose por supuesto a su segunda venida. ¿Hasta cuándo Timoteo debía estar en esta carrera, en esta batalla, en esta pelea, huyendo de lo malo, persiguiendo lo bueno? Hasta que Cristo aparezca. Una pregunta no para que me contestes, pero ¿has caído acaso en un relajamiento espiritual donde sientes que ya no estás batallando? Estás en problemas. La vida cristiana es una batalla hasta que Cristo aparezca. Hoy más que nunca el hombre de Dios debe guardar el Evangelio con pureza y con fidelidad, porque hay muchos hoy que suavizan este Evangelio o alteran el Evangelio con tal de agradar al mundo. Y hermanos, nuestro deber es guardarlo tal como el Evangelio nos fue entregado hasta que Cristo venga. Yo estoy seguro, yo esta encuesta la pudiera hacer en mi iglesia también y en cualquier iglesia, en muchos lugares. Pero preguntamos a los creyentes, ¿qué es el Evangelio? Y hay muchos que se quedan mirando hacia arriba. Predica el Evangelio. Bueno, ¿y qué es el Evangelio? Eso debería darnos un poco de tristeza, porque muchas veces hemos incorporado en nuestro vocabulario aquellas cosas que heredamos. Y con eso estoy diciendo que heredamos que el Evangelio es llegar a donde está una persona y decirle, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Acepta a Cristo, como si le estuviera haciendo un favor a Cristo. Acepta a Cristo y tendrás una vida diferente. O como oímos a otros, ven a Cristo para que tus problemas se acaben. No hay que buscar palabras muy rebuscadas para saber qué es el Evangelio. Pero cuando Pedro, en su primer discurso, predicó, se convirtieron 3,000 personas. Y ¿saben lo que dice la Escritura? Que fueron compungidos de corazón. Eso produce el poder del Evangelio. Pero ¿saben cuál fue la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer? Acepten a Cristo, arrepentíos y creed al Evangelio. Ese es el Evangelio que hay que predicar. No es el Evangelio light que se está predicando hoy día, donde las personas vienen pensando que son creyentes y no lo son, porque todavía no han dejado atrás la vida vieja, porque todavía no han dejado que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en su corazón. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Al tercer día se levantó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el Evangelio. Los demás pueden torcer el Evangelio para ganar muchos seguidores, pero tú, guárdalo sin mancha.
Los demás pueden diluir la verdad para agradar al mundo, para ganar muchos oyentes, pero tú proclámala con integridad hasta que Cristo venga. Y al pensar en la segunda venida de Cristo, y ya con eso estoy cerrando. Al pensar en la segunda venida de Cristo, Pablo no puede evitar estallar en adoración. Véalo en el pasaje. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Sin peros en la adoración al soberano. Versículos 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Puede dar un gloria a Dios por eso? Esto es grandioso. Hermanos, noten que aunque Pablo viene dando mandamientos a Timoteo, cuando él menciona la venida de Cristo, él explota en adoración, de manera que su exhortación termina en doxología. Lo que él viene dando como una exhortación a Timoteo ahora termina en una adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que tanto la fidelidad de Timoteo como la nuestra hoy únicamente se sostiene cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios. Es ahí el secreto para la vida cristiana. Reconocer que Él es grande y nosotros somos pequeños. Que si nosotros podemos hacer algo es porque lo hacemos en su nombre y no en nuestro nombre. Él es el único soberano, el único bienaventurado. Por tanto, Él es el único digno de toda adoración. Él es el soberano, por tanto, toda autoridad absoluta le pertenece a Él. Él es el Rey de reyes, dice Pablo, y Señor de señores. Por tanto, Él es supremo sobre toda autoridad terrenal. Él es el único que posee, dice Pablo, inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Por tanto, solamente a Él pertenece toda honra y todo dominio por los siglos de los siglos. Los demás pueden honrar a hombres y autoridades pasajeras, pero tú reconoces a Dios como Rey de reyes y Señor de señores. Los demás oyen de que viene, no voy a mencionar nombres, viene fulano de tal, ponle el nombre que tú quieras, y allá lo ven corriendo para de alguna manera adorar a fulano, porque es su ídolo. Amado hermano, tú huye de esas cosas. Tú persevera en lo que la Escritura te da, lo que la Escritura te enseña, y tú adora al único que merece ser adorado, al Rey de reyes y Señor de señores. Los demás pueden vivir para ídolos que son visibles, pero tú adora al Dios invisible, dice Pablo, él aclara, al Dios invisible, inmortal, que habita, dice él, en luz inaccesible. Los demás pueden estar buscando su propia gloria, pero tú, Juan, dale a él honra y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Decía Spurgeon, a quien conocemos como el príncipe de los predicadores, decía él, cuando Pablo contempla a Cristo, no puede evitar terminar en doxología. El corazón que medita en la gloria de Dios siempre termina cantando. Presos a causa de predicar fielmente el Evangelio. Ese es el que está escribiendo aquí la carta a Timoteo. Preso por predicar fielmente el Evangelio, por no negociar con las autoridades de la época, por no rendirse ante las persecuciones. Y en esa condición agarran a Pablo, agarran a Silas, su compañero de viaje, y los ponen en una prisión. ¿Saben con qué objetivo?
quitarles la vida. No había de otra. Era matarlos. Allí los tenían con grilletes en las manos, en los pies. Todas las puertas cerradas. Se acabó para nosotros la vida. Y ahí Pablo se levanta y dice: Señor, no recibo lo que la vida me está imponiendo. Decreto que soy libre. Pablo, como decía la hermana que estaba dirigiendo ahorita, Pablo había entendido algo que él mismo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. De manera que en medio de esta situación, él no reclama a Dios, él no le exige a Dios. La Escritura dice sencillamente que ellos estaban en esa condición por predicar el Evangelio, dice, y cantaban himnos, y los presos los oían. Imagínense ustedes que Pablo haya estado en ese lugar haciendo una oración como la que acabo de repetir ahora. ¿Qué hubiera pensado los presos que estaban al lado? Sí, piénsate tú que Dios te va a librar. Ahora es fácil, ¿no? Querer huir y no recibir, ¿no? Ellos hicieron lo que estaban llamados a hacer. Ellos habían entendido que estaban ante el soberano Dios que tiene el control del universo y que si estaban en prisión era porque Dios así lo había permitido. Y allí en medio de la prisión, ellos cantaban himnos y los presos los oían. Y ocurrió el milagro porque el soberano quiso liberarlos. Ahora, en ese punto uno diría, gloria a Dios, cuando las personas alaban a Dios, cuando los cristianos alaban a Dios, Dios los liberta. Y pueden decir un amén a eso, porque lo hace en muchos casos. Pero en otros casos, Jacobo fue llevado a prisión y muerto a causa del Evangelio. Esteban fue apedreado mientras los demás contemplaban a aquel hombre diciendo: veo a Cristo sentado a la diestra de Dios, después de haber predicado fielmente el Evangelio. Hoy, al día de hoy, busca en Google para que puedas ver cómo en muchos países hay muchos cristianos siendo masacrados por causa del Evangelio y de no negar el Evangelio. La adoración, hermanos, a nuestro Dios no es opcional. Es la respuesta inevitable cuando contemplamos quién es Dios. Decía un himno que cantábamos en nuestra iglesia cuando era pequeño: fácil es cantar cuando reina la paz. Pero dice este himno, pero en el dolor es mejor cantar. Porque ¿saben qué es lo que sucede con eso? Que no importa la condición en la que estás, si estás en abundancia o si estás en escasez, si estás rindiendo culto a Dios en un templo como este o si estás bajo persecución, siempre el cristiano está viendo al invisible. De manera que eso lo hace mantenerse en cualquier circunstancia, agradando y adorando al que vive por los siglos. Así que voy a concluir. ¿Cuánto me he robado? ¿Mucho? ¿No? ¿Estoy bien? Hasta ahora como 45 minutos, pero ya estamos terminando. Mis hermanos, como hemos visto, este precioso pasaje nos habla de estas cosas que les voy a mencionar. Identidad. Eres un hombre o una mujer de Dios, no del mundo. También habla de separación, donde te dice que huir del pecado es vital para ti como cristiano, pero habla también de perseguir. Huye de unas cosas, pero persigue otras. Perseguir la virtud es necesario en la vida cristiana. Pero también el pasaje nos habla de lucha, que nos habla de que la vida cristiana es una batalla, no es comodidad. El pasaje nos habla además de fidelidad, que debemos guardar el evangelio puro hasta el regreso de Cristo.
Y finalmente el pasaje nos habla de adoración. Nuestra vida cristiana, sea cual sea la circunstancia que atravesemos, debe terminar en doxología a Dios, en adoración a Dios. Pero además, todo este pasaje está marcado, hermanos, por un contraste constante. Los falsos maestros, los demás, el mundo, pero tú. ¿Verdad que ese pero está siempre ahí? Los demás, pero tú. Hace poco, allá estando en la Wayne, donde hay algunos hermanos aquí que trabajan allá también, pero estando allá en la Wayne, hablando con un hermano en una mesa, está hablando de la necesidad de marcar la diferencia. Los demás pueden hacer cualquier cosa, pero tú. ¿Saben por qué le decía esto? Porque me hacía alusión a que visitaba una de las iglesias, mega iglesias, tremenda. Y es que lamentablemente hay muchos cristianos que piensan que detrás de los números está el éxito. Déjamelo ponerte en un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Uno de los asesinos más grandes de la historia se llamó Adolfo Hitler. ¿Verdad que sí? Te lo voy a decir bajito. Tenía millones de seguidores. ¿Era bueno Hitler? ¿Era bueno lo que predicaba? No te guíes entonces por eso. El reino de los cielos hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Y para llegar a ese reino, Cristo dijo, el camino es estrecho y son pocos los que lo hallan. No confíes en las multitudes para dar un veredicto, porque lo que te da el veredicto final es la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Ellos viven en avaricia, aunque sean muchos, pero tú huye. Ellos corren tras placeres, pero tú persigue las virtudes. Ellos pelean batallas que son vanas, pero tú peleas la buena batalla. Ellos diluyen la verdad, pero tú guarda el evangelio. Ellos buscan su propia gloria, pero tú solamente adora al soberano. Pero además hay algo importante que no podemos dejar de mencionar en las palabras de Pablo, y es el objetivo de Pablo, que Timoteo viera a Cristo como modelo de cada una de las virtudes que él menciona. Cada virtud que yo les hablé, que Pablo le manda a Timoteo, hermano, es en realidad un reflejo del carácter de Cristo. ¿Lo pueden ver ahí? Justicia, Cristo es justo en todas sus obras, dicen amén. Piedad, Cristo vivió en perfecta devoción al Padre. Fe, Cristo confió en la voluntad del Padre, incluso cuando le llevó hasta la cruz. Amor, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué mayor muestra de amor? Paciencia. Bueno, Cristo soportó la hostilidad, dice la Biblia, de los pecadores. Mansedumbre. ¿Qué mayor ejemplo? Siendo rey, se humilló y fue manso hasta la muerte. Mansedumbre. Por tanto, en resumen, lo que Pablo, si usted se lleva esto para su casa hoy, con esto cumplimos el objetivo de la predicación. Lo que Pablo le está enseñando a su hijo espiritual Timoteo es esto. Otros siguen a hombres avaros, a hombres egoístas, amantes de los placeres, pero tú, Timoteo, sigue a Cristo. Eso es todo lo que está diciendo Pablo en el pasaje. Otros que hagan lo que quieran, pero tú sigue a Cristo. Otros en las escuelas están siguiendo la vanidad que persigue los jóvenes, pero tú, joven, sigue a Cristo. Otros en sus trabajos los ven peleando constantemente con los demás compañeros, protestando contra aquellas cosas que hacen los supervisores, los jefes. Pero tú sigue a Cristo. Glorifícalo a Él en medio de la adversidad y vas a ver cómo Cristo exalta tu persona en medio de la dificultad. Así que hago un llamado a los creyentes. Y amado creyente, nuestro llamado hoy no es diferente. El mundo sigue a líderes corruptos, a ideologías vacías, a ídolos de dinero y de placer.
Pero nosotros como creyentes seguimos a Cristo. No se trata de copiar virtudes aisladas, sino de reflejar la vida de Cristo en nosotros. De manera que yo te pregunto a ti, creyente, tú eres creyente, te estoy preguntando a ti en esta hora, ¿estamos viviendo como hombres de Dios o como hombres del mundo? Es mi pregunta para ti. ¿Estamos huyendo del pecado o nos estamos entreteniendo con él? ¿Guardamos el evangelio o lo estamos diluyendo para que los demás se lo traguen? Este texto, amada iglesia, nos llama a correr la carrera, a pelear la buena batalla y a vivir adorando al único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero también quiero hacer un llamado a los no creyentes. Pastor, se supone que si estamos aquí el domingo, todos seamos creyentes. Cada domingo, mi esposa está aquí de testigo hoy, Zoraida, que nos ha visitado varias veces también. Cada domingo hago un llamado a los no creyentes, porque la iglesia está repleta de no creyentes. Tristemente es así. La iglesia está muy llena de no creyentes. Por tanto, mi llamado hoy es que si aún tú no conoces a Cristo, que escuches bien lo que te voy a decir. Tú no puedes huir del pecado ni pelear esta batalla tú solo. Tal vez tú has vivido hoy como los demás, pero hoy Dios está poniendo delante de ti un pero también. Un pero. El mundo puede seguir hacia la perdición y de hecho va hacia la perdición, pero tú hoy puedes venir a Cristo. Hoy tú puedes venir a Cristo. Necesitas al capitán de tu salvación y su nombre es Jesucristo. Jesucristo confesó, dice Pablo, la verdad delante de Pilato, fue crucificado, resucitó y hoy está ofreciendo para ti que me escuchas vida eterna también. Así que ven a Él y ven en arrepentimiento y fe y vas a vivir con la seguridad de que pelearás la buena batalla y también como los creyentes recibirás la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Así que amigo, quizás hasta hoy tú has seguido al mundo corriendo tras placeres, riquezas o incluso líderes que no te pueden salvar, pero hoy Cristo te está llamando. No desprecies este llamado que Él te está haciendo. Quiero cerrar con breves palabras. Haciendo un llamado a todos los que están aquí sin Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Por eso lo dejé para el final. ¿Qué es el Evangelio? Cuando nosotros decimos, ven a Cristo que Él tiene un plan para tu vida, vas a ser feliz, te va a ir mejor. Todas esas cosas quizás vienen como arrastre de creer a Cristo. Pero hermano, cuando pensamos de esa manera, ¿a quién estamos dando gloria? Dejé a la iglesia pensando ahora, ¿verdad? Pero ¿a quién estamos dando gloria cuando le decimos a la persona, ven a Cristo para que sea feliz, para que tu vida vaya mejor? Le estamos dando gloria a la persona a la que estamos predicando. Todo el evangelio se centra en tu persona. No, tú necesitas a Cristo. No vengas como si le estuvieras dando un favor. Tú necesitas desesperadamente a Cristo Jesús. Y lo necesitas hoy. ¿Sabes por qué? Porque antes de hablarte del amor de Dios, te voy a hablar de una cosa que la Biblia menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre la humanidad. ¿Saben por qué? Porque el hombre ha decidido en su propio deseo negar a Dios y negar la verdad del Evangelio. El hombre quiere ir corriendo contrario a Dios. El hombre se levanta y peca contra Dios y se acuesta pecando contra Dios. Dios está airado con la humanidad. ¿Y saben cuál es la consecuencia para el pecado? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación.
Y algunos dicen, me siento desesperado. Ojalá te sientas de esa manera. Porque solamente cuando te sientes así, que si tú has ofendido a tus padres, que si tú has dicho mentiras, que si tú has, lo que sea, pensamientos morbosos, lujuria, cualquier pensamiento que venga a tu mente ahora de lo que es pecado y con lo cual estás luchando, estás condenado de acuerdo a la palabra de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si dejamos el evangelio ahí, oh amada iglesia, oh amado amigo que me escuchas, estaríamos dejando el evangelio a la mitad y a una mitad bastante desastrosa para ti, porque vas camino al infierno. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que desde Génesis hasta Malaquías se levantaron muchos hombres, tales como el que predicaba la hermana hoy en la mañana, el que hablaba en la clase, Sansón, y muchos otros se levantaron. Pero todos tenían en común que eran hombres pecadores que en su momento hicieron cosas muy negativas delante de Dios. Pero en un momento de la historia se levantó uno que no vino como tú y como yo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de hombre, y en su condición de hombre se hizo siervo y vivió una vida perfecta, sin pecado, dice la Biblia. Den gloria al Rey. Vivió sin pecado. ¿Sabes por qué vivió sin pecado, amigo que me escuchas? Vivió sin pecado para que tú, que no puedes librarte de ese pecado, seas librado a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Él entregó su vida para darte redención. Él sabía, o Él sabe, que el ser humano nace en pecado y su condición es de continuo el mal, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para que el pecado no se enseñoree más sobre tu vida, para demostrar que Él era el único digno de adoración. Él venció para que hoy tú puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Y decir, Señor, yo sé, por ahí empieza la verdadera conversión. Yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco que lo que merezco por mi pecado es el infierno. Pero te doy gracias por oír el evangelio hoy. Te doy gracias por Cristo Jesús, que tomó mi lugar, para que con su justicia yo pueda llegar a ser justo delante de Dios. Hermano, lo que pasa con eso es algo glorioso. Cuando Pablo llega a hablar de Dios, él está en adoración porque no hay otra cosa que hacer cuando oímos el evangelio. Jóvenes, no sigan corriendo tras la vanidad del mundo. Huyan ahora que tienen tiempo. Escapen de la maldad del mundo y vengan a Cristo Jesús por la fe. Marquen la diferencia en sus escuelas. Y háganlo ahora. Háganlo ahora. Este evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Hoy vienes a Cristo. A 2000 años de que Él entregó su vida, y todavía hoy la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hoy. Porque ¿sabe lo que pasaba? De Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, igual el hombre sabía que pecaba, y cada año tenía que venir donde estaba el sacerdote, vamos a decir donde estaba Juan. ¿Saben qué traían? Un animal para sacrificarlo, para que muriera por su pecado, por sus pecados durante todo el año. Pero cuando llega el evangelio y viene Cristo a ocupar nuestro lugar, Él fue el cordero que se sacrificó para que con su sangre pudiéramos ser redimidos. Ahora tenemos que venir delante de Juan ahora y decirle: Juan, he pecado, aquí tienes una vaca que crié en mi corral. No.
el libro de Hebreos nos dice que ese Cordero, Cristo Jesús, al cual el libro de Hebreos llama el sumo sacerdote y que está por encima de todo sacerdote, se ofreció una vez para siempre. Una vez para siempre. Así que, si entiendes eso, esa gran verdad, huye hoy del lugar donde tú estás y persigue con los creyentes la justicia, la misericordia, la bondad, el amor de Jesucristo. Persíguelo. Y vas a tener para ti, ahí sí te lo puedo garantizar, una vida feliz. Oh, no. Una vida sin problema. Oh, no. Al contrario. Te estoy hablando del evangelio como es, para cuando salgas por ahí no vas a decir, el pastor me engañó. Ven a Cristo hoy porque lo necesitas desesperadamente para poder escapar de la ira de Dios. Pero cuando salgas por esa puerta, va a comenzar en tu corazón una lucha tremenda entre agradar a ese que entregó su vida por ti o agradar tus propios placeres. Pero cuando tengas esa lucha, dale gloria a Dios. Hasta ahora tú has vivido sin lucha, ¿verdad que sí? Pero cuando tengas esa lucha donde quieres agradar a Dios que murió por tus pecados, entonces, bienvenido al cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, yo quiero que toda la iglesia esté concentrada en nuestra oración. Cuando una persona ora, los demás simplemente apoyan en sus mentes o con oraciones bajas lo que la persona que está orando está diciendo. Así que yo quiero que usted esté ahora mismo pensando en lo que aquí estamos orando al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Venga tu reino. Venga tu reino. Establece tu reino, Señor, en el corazón de los oyentes. Que sea hecha tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Perdona nuestros pecados, porque contra ti, Señor, pecamos. Y yo pido, Señor, también en esta hora dos cosas generales. Mi primera petición es, Señor, por los creyentes que están entre nosotros, que espero sean la mayoría, Señor. Pido por cada creyente que tu palabra hoy, Señor, pueda hacer el efecto por lo cual ha sido enviada y que decidan vivir vidas que marquen la diferencia entre los que viven en avaricia, los que viven tras el placer, tras el dinero, y los que deciden seguir a Cristo Jesús con todo su corazón. Os ruego, Señor, que tu palabra hoy haga el efecto en ellos. Pero sobre todas las cosas, Señor, pedimos también por aquellos que están entre nosotros, que quizás han venido domingo tras domingo, han oído el Evangelio una y otra vez, pero que no han entregado sus vidas a Cristo en arrepentimiento y fe.
Y te ruego por ellos que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en sus corazones. Señor, ni Abdiel, ni Juan, ni ningún otro predicador, Julio que está entre nosotros, ningún pastor tiene en sí mismo la capacidad de convertir a nadie. Porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Consolador. Por eso pedimos, Señor, en esta hora, te suplicamos, Señor, en esta hora, que algunos de los que están aquí, que no son creyentes, puedan hoy no levantar sus manos, sino sus corazones, y decir: Señor, recibo el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario. Yo soy insuficiente para salvarme a mí mismo, pero reconozco que Cristo es mi Salvador. Oh Padre, te ruego que si alguno hace esta decisión hoy, tú la escuches en tu misericordia, en tu bondad, y le des junto con nosotros la vida eterna que tenemos en tu Hijo. Y todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Señor les bendiga, Dios les guarde, que cada uno de ustedes pueda marcar un pero en sus vidas a partir de este momento.